Saludo y un ferviente abrazo a todos los que sintonizan este programa Hablando Claro. Y digo abrazo también porque parece que nos identificamos familiarmente unos con los otros, y así debe ser Puerto Rico. Esta noche pues hay una connotación especial, y eso quiere decir mayor cautela, mayor buen juicio y sobre todo mayor vigilancia a sus hijos y a las personas que dependen de usted. Esta es noche de celebración, pero es noche también de cuidado mayor que otras noches. Y el que pueda estar en su casa celebrando y tiene una piscina o tiene algo cerca que celebrar, o inclusive echarse encima agua a la medianoche, si es de esa tradición, pues mire, que lo haga. Como dice el mexicano inculto, más mejor. No es que los mexicanos sean incultos, es que esa es la expresión pueblerina en manera de chiste. Pero yo me recuerdo cuando doña Felisa Rincón de Gautier, ex alcaldesa de San Juan, una figura política muy relevante en la historia de Puerto Rico, se iba a la playa, alternaba con el pueblo, ella con traje de baño y todo, una señora de una gran personalidad, de un porte un poco gruesa. Entonces, cuando llegaba el momento, a la medianoche, se ponía de espaldas y se tiraba de espaldas al agua. Y todo el mundo lo celebraba y salían las fotografías, etc. Yo no sé si Carmen Yulín va a seguir la tradición de doña Fela, pero si se tira de espalda, que tenga cuidado, porque uno nunca sabe cuando al tirarse de espalda hay una roca o algo así. Es decir, que debe tener cuidado también. En síntesis, la noche de San Juan debe ser una noche de celebración, inclusive de creencias y de regocijo, bien aprovechado y cuidadosamente celebrado. Bueno, mientras se celebra esta noche, Puerto Rico no tiene nada que celebrar. En otro sentido, y me perdona el actual gobernador, el amigo Alejandro García Padilla, que tiene 1000 problemas en la legislatura, perdona también el compañero Pereyó, presidente de la Cámara, el compañero Batia, presidente del Senado. De lo que estamos hablando realmente es que Puerto Rico sigue pasando por los problemas que van aumentando. Es decir, se repite la película con diferentes personajes. Ejemplo, el refrescazo. Yo voté en contra del refrescazo cuando yo estaba en la legislatura y a favor de que se derogara. Y mientras hacíamos eso, había un importante líder cameral de nuestro partido, del PNP, que trató de que la Coca-Cola le diera $250,000 para derogar esa ley del impuesto de refrescazo. Y el representante de la Coca-Cola fue y se quejó al gobernador de turno, entonces, el gobernador Rosselló, y este le asignó un ayudante de Fortaleza para que sirviera de coordinación entre esa
vendedora de refresco y el gobierno y la administración. Pero eso es para que vean cómo se trafica con esto. Ahora mismo yo no tengo pruebas para decir que alguien de cualquiera de los dos lados está traficando con eso. Ciertamente que se convierte en ¿qué? Ayudas imparciales para la campaña. ¿Y para qué es esto? Para la campaña. Y no es que esté yo acusando a nadie, porque no hay pruebas para acusar a alguien. Bueno, en cuanto a cómo cuadrar el presupuesto, tampoco son originales. Sigo una época en que, siendo gobernador Hernández Colón, le puso contribuciones a todo. Y dicho sea de paso, Rafael Hernández Colón sigue siendo mi amigo de verdad, una persona que yo estimo mucho, que es íntegro y que es una persona, a mi entender, que no tiene por qué continuar sirviendo a Puerto Rico, pero lo hace, porque ese es su compromiso con él mismo y con este país y con su padre, que fue miembro del Tribunal Supremo de Puerto Rico, don Rafael Hernández Matos. Es decir, uno recuerda todas estas cosas porque las vivió y conoce la dinámica. Entonces dice, bueno, ¿cómo van a cuadrar? Mire, van a cuadrar como siempre se cuadró. ¿Sabe cómo? Con un estimado de ingresos inexistentes. Porque es estimado. Es decir, como para un año fiscal hay que cuadrar, usted dice, ahora van a fumar más. Por consiguiente, ahí podemos poner 20 millones más de recaudo. Aquí, con este impuesto que estamos poniendo, vamos a tener 75 millones de recaudo. Aquí, esto, tanto de recaudo. Si resumidas cuentas, cuadraron en el papel el presupuesto. Estos van a consumir mucho más. Por consiguiente, el IVU va a representar más dinero para beneficio de las arcas gubernamentales. Toñito Silva, que siempre presidió por el Partido Nuevo Progresista, y muy bien, la Comisión de Hacienda, ya lo planteó en el hemiciclo de la Cámara. Y dijo, mire, lo que estamos hablando es que yo cuestiono todos esos números que vienen de la Junta de Planificación porque están mal. Y parten de unos supuestos, que eso es lo único que tienen, supuestos. Y supuestos en el vacío. ¿Por qué Puerto Rico tiene que pasar por esto? Pero en el interín, una buena noticia, y es que nos honra el saber que tenemos una distinguida miembro del Tribunal Supremo de Puerto Rico, nueva, Maite Oronos. La licenciada tiene un bagaje de estudios, de aprendizaje, de servir bien ya de antemano a Puerto Rico, y sus actitudes son actitudes positivas, actitudes de balance y con gran integridad moral y naturalmente con una jerarquía de familia que representó una base incólume para el desarrollo moral y personal de la honorable juez del Supremo. Ya juramentará pronto, pero para nosotros sabemos que ya se avecina ese momento de juramentación y rendirá bien su labor. También yo estaba mirando, me pueden llamar por el 296-9888. Ya en la Cámara aprobaron, dizque, con unas enmiendas, el proyecto que vino del Senado
¿Para qué? Para convertir en ley la liberalización legislativa para el uso de la marihuana. Mire, yo vi un documental, lo he visto varias veces, de marihuana en dulce, marihuana en mantecado, marihuana en cuanta cosa hay, en batida. Cuando llegamos a eso, ¿estamos mal o estamos bien? No, porque mire, yo le puedo dar, si usted va a fiestar, usted no puede comprar más de esta cantidad de marihuana, porque usted va a fiestar y tiene que estar balanceado. ¿Balanceado con qué? Con el licor, con la bebida, una mezcla de alcohol, marihuana. Pero tiene que estar balanceado. ¿Cómo se logra ese balance? Usted compra poco, pero su amigo, que no bebe, le compró lo otro. Porque a la larga se logra el que se desate unas avenidas de violación que van a corromper al país completo. Mire, no es que lo corrompa para hablar de tiempos atrás. No es que no pueda usarse para cuestiones médicas como se ha usado. No es que sea un mito, ni que represente algo de ser demasiado conservador uno. Yo no tengo nada de conservador, pero vamos a ser realistas. Uno, ¿para qué se necesita? El que no la tiene hoy, ¿para qué la necesita? Y el que la tiene, ¿para qué la necesita? Los niños que están creciendo, ¿para qué la necesitan? Los jóvenes que están yendo a la escuela, ¿para qué la necesitan? Y si no la necesitan, ¿para qué la necesitan? Las personas mayores de edad, los impedidos, y así por el estilo, los hospitalizados, ¿para qué la necesitan? Para sentirse más alegres. Porque uno busca el poderse con la medicina mejorar, y para eso no tiene que ser medicina tradicional, puede ser la medicina natural, llámela naturista, o llámela alterna o alternativa, pero la única realidad es que hay mecanismos en la naturaleza, y me van a decir, pero esa es la naturaleza. Claro, pero nadie saca las espinas de la cosa para comérsela. Nadie ha encontrado que el moribibí es bueno porque ese cierra cuando uno se da cerca, lo toca, y abre cuando ya se le deje tocar. Por eso dicen moribibí. No, pero ¿por qué? Porque eso no pone high a nadie. Consígase algo que pone high. Y ya comienza el debate, y yo le aseguro, no, yo pronostico, no puedo asegurarlo, que los que ya tienen punto van a comenzar un proceso de articular unas redes para lograr apoderarse de una gran parte del mercado de marihuana, y que van a incitar cada vez más a los jóvenes a que den el segundo paso del ponerse high para entrar en cocaína y heroína. Que mientras usted como adulto puede rechazar una droga, el muchacho en formación y la presión de sus pares en el colegio no lo va a poder hacer, mental ni emocionalmente. Y entonces usted dice, ¿qué caminos recorre Puerto Rico? ¿Hacia dónde vamos? Mire, las Naciones Unidas, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, tiene otra vez el problema de Puerto Rico. Se matan hablando,
¿Y quiénes vienen a bregar con ese problema? Cuando yo vuelva en la próxima oportunidad, hablaremos de ello. Bueno, continuando con nuestra conversación con ustedes, pues antes de continuar, yo quiero dejar claro y pedir excusa a la distinguida próxima juez del Tribunal Supremo y a su distinguida familia, que yo le mencioné como Maite Oronoz y dejé fuera el segundo apellido, Rodríguez. Es decir, que mis excusas, porque los dos apellidos no tan solo son tradición puertorriqueña, sino que tienden a ser apellidos usualmente de los progenitores, de uno. Yo, por ejemplo, siempre he usado Nicolás Nogueras hijo, y en esta etapa de mi vida, cada grato, me para alguien y dice, oye, usted es el padre y su hijo no tiene oficina. Y ahí en los tribunales, que yo vi, hubo un tribunal que dijo, yo vi que se firmaba Nicolás Nogueras hijo y venía un abogado mucho más joven que usted. Pues cuando yo cité a ese abogado, creí que ese era Nicolás Nogueras hijo. Yo no sabía que era usted mismo. Yo, bueno, de todas formas, hay ciertas cosas que uno no deja. Por ejemplo, el beso, no importa donde uno esté, al padre. Hay quien le dice papi y mami, y hay que le dice papá, mamá. Al padre a veces dicen viejo, al madre a veces dicen vieja. Pero mire, se le dice según uno siente, no según alguien o algunos pretendan exigirle a uno que diga porque se ve mal lo demás. Yo siempre, hasta la muerte de mis padres, les dije papi y mami. Y un distinguido abogado que yo quise mucho y de un talento excepcional, me dijo un día, don Nicolás, ya tú estás en esta etapa universitaria que debes pensar, en lugar de decirle papi y mami, o le dice papá y mamá, o viejo y vieja. Yo se lo agradecí, pero no. Porque cada quien tiene su visión. Y él lo dijo para ayudarme, para que yo pensara cómo desarrollar mi propia imagen. No, pues uno desarrolla su imagen como es. Bueno, por el otro lado, aquí en Puerto Rico, las cámaras, Cámara y Senado, están, ¿cuál recorta más el presupuesto? Por los recortes que vino de Fortaleza. Porque la Cámara va a recortar más que lo que recorta el gobernador o el Senado. Lo que no he oído son dos cosas. Uno, ¿cuánto se recorta a sí misma la Cámara y cuánto se recorta a sí mismo el Senado? En segundo lugar, ¿cuánto se recorta el gasto en abogados externos a las diferentes agencias y entidades corporativas gubernamentales que podían economizarse canalizando muchos de ellos, de los casos, a través de los casos civiles, naturalmente, a través de justicia? ¿Qué es lo que uno recorta? Lo que puede recortar. Usted se puede recortar las uñas, pero no digan que se recorta un dedo, mucho menos la mano, porque esa no vuelve a salir, y el dedo tampoco, porque no tenemos la facultad de ¿qué? De regeneración.
Los lagartijos sí tienen, y ustedes como hoy le cortan la cola y mañana vuelve y nace completita la cola. Pero, para no cambiar de tema, esta cosa de recorte, que es una fantasía ahora publicitaria, representa las ventas mal dadas por la legislatura y el señor gobernador en relación con el presupuesto por miedo a que le señalen que está actuando contra la voluntad del pueblo y contra el bienestar del pueblo. Eso ha sido toda la vida. Ahora piense, si usted carga con impuestos a quienes proveen capital para generar empleos y el impuesto llega a un punto que la empresa en sus proyecciones no puede más, ¿qué usted cree que ocurre? La atrición económica, tanto de expansión como de lo existente en esa industria. Si usted no le permite al capital un juego libre, bastante libre, porque tiene que responder a su misión, a la responsabilidad social, pero el que se ganó bien ese capital lo quiere invertir bien, pero como él quiere. Y cuando usted le pone tantas cortapisas, ¿qué es lo que hace? Comienza a salir de Puerto Rico. O deciden invertir más, recoge y vámonos. Y yo no sé, pero por el otro lado tenemos la anunciada huelga, que ya no es anunciada en el centro médico, ya comenzó allá momentáneamente, de los empleados del sector público en las corporaciones públicas. Y ahí, me perdonan en gobierno, a mi entender, no han actuado correctamente. El secretario del Trabajo ha sido un fracaso. De hecho, todavía le tiene aguantado a los músicos de mi orquesta un pago de fomento de empleo. ¿Por qué? Porque quiere. A lo mejor porque yo soy el director, eso lo veremos. Yo digo a lo mejor para darle ese beneficio de fantasía intelectual. Pero la huelga no es por gusto. Nadie quiere estar en la calle. Nadie quiere jugarse el empleo. Nadie quiere dejar de proveer para su casa ni un día. Pero tampoco nadie quiere que se abran las puertas para que dentro de poco o más adelante se termine su empleo. Se les reduzcan sus planes de salud. Se les reduzcan las aportaciones que hace el gobierno a diversos programas, cosa que entonces él tiene que aportar. Y comienza el proceso de que sube el costo de la vida, sube el costo de aquellos productos que han sido directa o indirectamente objeto de otros impuestos y que entonces se tienen que comprar más caro con menos dinero. Fíjense vaya qué problema tienen esta unión integral de las cosas. Por el otro lado, no le echen la culpa al capital cuando protesta por algo. No es porque Coca-Cola tiene camillones o Sevenopa, qué sé yo. Eso no es. Es como el que dice que la Iglesia Católica debe vender todas las riquezas que tiene y distribuirlas entre los que están dentro de la religión. Eso no hace sentido. No hace sentido nada, porque ese no es el diálogo que debe existir. Hay una ley que se pasó muchos años atrás, cuando yo era abogado de la Unión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Se llamaba la UTAMA. Y estábamos en una negociación, etcétera, y un día pues
yo estaba bregando con unos recursos legales en mi oficina para ayudar a la Unión, y de momento me entero, yo, abogado de ellos, y nos veíamos todos los días, que había empezado la huelga. Y para entonces, mire, paralizaron todo. En el área metropolitana fue increíble. Y seguía la huelga y seguía, hasta que finalmente se aprobó una ley, que es la ley que existe para las corporaciones públicas. Le voy a explicar el mecanismo de la ley y otras cosas en la próxima ocasión, ahora después de esta pausa. Bueno, esa ley que yo estaba hablando, yo no sé, me recuerdo que era la ley 11, debe haber sido por el 1965 por ahí, pero se legisló porque no nos pudieron parar. Fueron a la Corte, fueron a la Junta que hacía el trabajo, fueron al Supremo y no nos pudieron parar legalmente. El paro continuaba y entonces tenía que legislarse. ¿Y sabe lo que se hizo? Se legisló simultáneamente en Cámara y Senado, y yo tenía que coger de un lado a otro para las vistas, para que no dijeran que yo no iba a nombre de la Unión. Hablé en contra de esa ley antiobrera. Mire, y la pasaron enseguida. ¿Quiénes hablaron a favor? Hasta los líderes obreros, entre comillas, que estaban en la legislatura. Porque más que líderes obreros, eran políticos. Y más que recibir apoyo obrero, era apoyo político. Y tenían una función ahí. Bueno, el asunto es que no porque no creyeran en la causa obrera, es que estaban amarrados y encadenados a su afiliación política. Bueno, se aprobó la ley y el gobernador nombró, y para eso había que establecer que había una amenaza inminente a la salud, la seguridad pública, y que se estaba afectando la salud y la seguridad pública. ¿Qué ocurrió? Se nombró un comité de acuerdo con la ley, y el comité lo presidió el licenciado Rafael Hernández Colón, para que estuviera, no tan solo presidiera el comité, para que se reuniera con los integrantes de la parte obrera. Fuimos allá, me recuerdo una noche, tarde en la noche, que es como se celebran estas reuniones, cuando se celebran. Y entonces, pues, la Unión tenía una demanda y la autoridad metropolitana decía que no. Entonces, me dice, explícame, Nicolás. Yo, pues mira, esto y esto y esto. Le expliqué y él me dice, pero yo creo que eso es razonable. Déjame hablar con la autoridad y ver cómo brego. Estaba el gobierno del Partido Popular, pero él no era gobernador. Mire, vino para acá y dijo, ven acá, ¿y cuándo empezarían a coger la guagua si esto lo resolvemos? Hoy, esta noche. Y después dame unas horas de hablar con los muchachos, pues yo creo que ya de madrugada pueden empezar. Se le dijo a la Unión y dijo, enseguida. Pues mire, se aceptó y las guaguas echaron a coger, después de muchos días de huelga. ¿Y por qué no se aceptó antes? ¿Por qué se esperó a pasar todo el proceso hasta una ley, para entonces un comité, y mientras tanto un costo brutal para los trabajadores? ¿Sabe por qué no para la autoridad? Porque como la Autoridad Metropolitana de Autobuses
perdía dinero el gerente de la autoridad, una gran persona, creo que era Hernández Torrecilla, me decía, mientras ustedes estén en huelga, la autoridad se economiza como $1 millón diarios. Si esa es la manera de ver una huelga, pues economícese los empleados, economícese la autoridad también. Pero aquí se ha montado el camino hacia la venta. Y usted va a oír un día, mire que ya están diciendo, bajaron los bonos en el mercado de la Autoridad de Energía Eléctrica, acá bajaron estas otras cosas, acueducto todavía un desastre, y de momento no nos queda más remedio que vender. Así no se hace, así no se hace. No es que se quiera criticar el gobierno de ningún partido, es que las cosas hay que hacerlas bien hechas. Yo le aseguro que si nosotros hubiéramos estado en gobierno y yo tuviera el rol, como siempre lo tuve, presidía la Comisión de Trabajo, además de ser portavoz de la mayoría y en un caso vicepresidente del Senado, la responsabilidad de sentarme con los líderes obreros a hablar y buscar una solución no iba a ser muy complicado. Bregar con las autoridades, con gobierno, no iba a ser tampoco difícil, porque iba a haber una forma de dialogar que el gobierno no conoce. Gobierno no conoce cómo llegar a un entendido. Y no lo digo por mal, es que eso no forma parte de su haber, de su desarrollo, de su conocimiento, de sus actitudes. No es que en el otro lado la clase obrera en el sector público de las corporaciones públicas sea totalmente tenedora, poseedora de la razón. No es porque estén planteando cosas que no pueden ser salvadas, sino porque están protegiéndose frente a lo que se le llamaba el leviatán, el gigante en toda sociedad. En una sociedad formada democráticamente y en un gobierno como el nuestro, en Estados Unidos, ¿quién tiene más poder coactivo? Pues el Estado, porque detrás de una decisión de un juez está el poder de la policía, el poder de los marshals, el poder finalmente, ¿de qué? Del ejército, de las tropas. Un señor sentado en el estrado tiene ese poder delegado por toda la sociedad para mantener el orden social. Y ustedes saben, en Arkansas, en Little Rock, cuando hubo que implantar la no segregación, la protección que se hizo yo creo que era, sí, la protección que se hizo de los negros, y digo de los negros porque así fue que se distribuyó, que yo decir, afroamericanos, puertorriqueños, lo que sea, son de color negro. Pues, y eso no es malo. Dios nos dio de diferentes colores y todos son bonitos, los colores, y todos son parte de la gran familia de Dios. Bueno, de todas maneras, bajaron los paracaidistas en una presentación de fuerza, en una demostración de fuerza, para proteger el derecho a que se tuvieran clases integradas dentro de la misma escuela, integrados, para romper bastante con la segregación. Después las culturas tardan, las comunidades tardan, los pequeños lugares tardan, porque no todo cambio social
es dirigido por una ley. Depende de las actitudes, depende del deseo, a veces depende de cómo plantear las cosas. Pero es que aquí actualmente, y se lo digo nuevamente a este gobierno, sus actitudes y su manera de bregar con las cosas, a mi entender, no es correcta. Y como no es correcta, ¿qué hay? La crisis. Y usted dice, no, que hay elementos PNP, hay elementos que quieren que el gobierno fracase. Eso no es verdad. Ahí hay elementos de izquierda, tampoco. De eso no se trata. Aquí hay planteamientos fundamentales con los cuales hay que envolverse para entenderlo, para después poder llegar a un diálogo efectivo, para llegar a un acuerdo. Yo les aseguro, y se digo al gobernador, que nos sentamos en la mesa de negociación con los compañeros de las uniones que han anunciado una posible huelga, para después sentarnos con los representantes de las corporaciones públicas, y yo les aseguro que se llega a un entendido y no hay huelga. Pero ustedes creen que le conviene al gobierno el que yo haga eso. No, hombre, no. Lo que le conviene al gobierno es decir, yo sé, Nicolás, está bien, gracias, y esperar que brote una crisis o se le atragante la ley de sustentabilidad. Alguien me dice, ¿qué rayo es eso? ¿Ves cómo sostener al gobierno? ¿Cómo sustentar al gobierno? Pues a la familia no es, a los puertorriqueños no es, así que tiene que ser cómo sustentarlo. Entonces después el gobierno se ajusta y dice, con lo que yo vendí, yo voy a sacar una partida, al préstamo le voy a meter otro préstamo y voy a cuadrar y me van a sobrar unos chavos para que el último año yo pueda repartir políticamente para volver a ganar. Porque puertorriqueños, nosotros, tenemos una muy corta memoria. Voy para la próxima pauta. Bueno, estamos en el último segmento de este programa. Después no hacer eso, sino hasta el próximo lunes a las 7 de la noche. Y todavía les queda tiempo para llamar al 296-9888. Bueno, déjenme explicarles finalmente, para completar el tema que inicié al coger esta pauta. Los gobiernos, todos, tienen un fin social, económico y político. Nada de eso es malo, porque la gente agrupada en total logra crear estructuras juntos para proteger la seguridad, el bienestar de la comunidad, la salud, la educación y otras necesidades básicas. Y las necesidades básicas se transforman según se transforman los tiempos. Es decir, lo que no era básico 200 años atrás, mire, se convirtió una vez en básico y se quedó en básico, que no importa, porque ya todo el mundo lo da por sentado, que antes era por ignorancia y por no tenerlo. Ahora es porque se ha tenido, se necesita, pero uno da por sentado de que nunca va a desaparecer hasta que un día se lo cortan el servicio. Y ese día uno dice, Dios, caramba,
estamos disfrutando de esto, de esto y de esto. Mire cómo me han cortado el servicio. ¿Qué es lo que está pasando también? Los cortes viciosos de agua, luz, de los servicios de gobierno, la manera como se atiende a la gente en los lugares de gobierno, las actitudes negativas. Y el señor secretario del Trabajo, pues, ni suena, porque él no sabe de eso, él no conoce de eso, y no tiene las actitudes positivas que debiera tener. Pero, al fin de cuentas, gobierno paga por sus errores, pero ustedes, el pueblo, no lo hacen pagar a la vuelta de los últimos 6 meses. De momento los anuncios, las caravanas, la publicidad, el agite, la música, transforma y crea ambiente de esto versus eso. A ver quién gana. Sí, yo les puedo decir quién pierde. Ustedes pierden. Hasta que no logremos, mire, quizás sea, apenas tengo tiempo, pero cambiando el tema, hasta que no logremos mayor calidad de justicia, mayor calidad de servicios de seguridad, mayor calidad en los servicios esenciales de salud, y así por el estilo, esta sociedad convulsa. Y mientras más despidos hay, más problemas hay mentales y emocionales. Y en la economía, y menos educación, y menos facilidades para el crecimiento de los ciudadanos, y a la vez no disfrutar de las bienandanzas, de los adelantos técnicos en la sociedad. Es decir, ¿qué es lo que pretenden entonces los administradores de gobierno? Yo no estoy hablando ya de de todo. Pretenden que se diga, mira qué buen gobierno, mira la decisión que tomó, recortar los gastos, cosa de que cumpla con cuadrar el presupuesto. Si usted ve cuando el gobernador, a quien yo estimo, Alejandro García Padilla, tuvo su primer enfrentamiento a la legislatura, cuando estaba empezando. Aquí voy a recortar el IBU y aquí voy a crear, ¿cuántos? 100,000, 200,000 empleos. Ahora, ¿alguien me puede decir, en economía, en matemáticas, cómo es que usted puede recortar el dinero y a la vez tener más empleados? El dinero que hay apenas ha dado para empleados y continuamente se despiden. ¿Y qué es lo que queda entonces? No emplear o despedir, ahora con lo que se llama, en esa sofisticada mención, se abre una ventana, una ventanita para que se vaya temprano. Eso o lo otro. Entonces, por esa ventana ustedes que se meten todos, que apenas caben. Troncharon toda la planificación de ellos. Y encima de eso, usted tenía planes de retirarse. Déjeme contarle el problema que usted tiene. Estuvieron bebiendo ese manantial por años de años. Y el agua se acabó en el manantial. Lo único eterno es Dios, la naturaleza. La creación, hasta que Él diga otra cosa. Yo voy a terminar este programa con una exhortación al gobierno para que trate de hablar en el idioma de las organizaciones obreras, de los líderes obreros que han anunciado paro en las corporaciones públicas. Que a los líderes obreros, que una vez le hablen su idioma,
se sienten, como lo han hecho siempre, a negociar y llegar a un entendido. ¿Qué quiere decir negociar? Que uno no impone, que uno cede y el otro cede y se llega a un acuerdo. Y para eso, mire, cuando usted sabe lo que tiene entre manos, negociando, conoce el lenguaje de la otra parte, las ansiedades, las preocupaciones, las interrogantes, los cuestionamientos de los dos lados. Cuando usted se sienta, usted llega a un entendido. Cuando las actitudes son negativas y no se conoce el idioma, lo que es un estímulo al conflicto. Yo quiera que esta sea una semana pacífica y la próxima, y que no tengamos que ver una confrontación de las organizaciones obreras en el servicio público con gobierno. Señor gobernador, usted me perdona, pero no necesitamos más de eso. Estamos teniendo de más. Buenas noches a ustedes.